Hoy aquí en como ustedes saben, este evento forma parte de lo que es el marco del 8º aniversario del Centro de Investigación y Desarrollo de la Salud, aquí este edificio, y esta unidad, que es la unidad de administración del conocimiento, será la anfitriona para llevar a cabo estas actividades. Nada más que también este evento, pueden ver el escudo del 8º aniversario, también es en conjunto con la Semana de la Ciencia y Tecnología. Entonces, es muy importante la participación de estudiantes como ustedes que nos visiten, que conozcan lo que se hace en este centro de investigación, que forma parte precisamente de los programas del conocimiento que esta ciudad de Monterrey ha estado desarrollando durante estos últimos 8 años. Entonces, a nosotros nos da mucho gusto que estén aquí. Vamos a tener esta conferencia el día de hoy. Posteriormente vamos a hacer un recorrido por algunos de los laboratorios de los que contamos en este centro de investigación, que yo espero que disfruten muchísimo. Maestro, muchas gracias por tomar la invitación. A la directora, la maestra Alicia Benavides, por favor, extender nuestro saludo y agradecimiento por la participación de los estudiantes. Y bien, para dar inicio le voy a pedir a mi compañero Guadalupe Pedraza que por favor presente a nuestro invitado. Bienvenidos compañeros estudiantes. El día de hoy, como ya saben, contamos con la presencia del doctor Augusto Rojas Martínez, quien es profesor e investigador en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con el título de médico cirujano por parte de la Universidad del Bosque, Bogotá, Colombia, y el Master of Science, maestría en Ciencias en Genética Humana por parte de la Universidad de Guadalajara. Es además Doctor of Science en Biología Molecular por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 2 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es certificado por el Consejo Mexicano de Genética, AC, y expresidente de la Asociación Mexicana de Genética Humana y de la Red Latinoamericana de Genética Humana. El día de hoy, doctor, nos presenta el tema Medicina de Sistemas. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, Alberto. También agradecer a la doctora Doraelia y a todos los directivos del Centro de Investigación y Desarrollo de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es un lugar que yo quiero mucho. Y bueno, sin más ni más, hoy traigo un tema que así parecería como un poquito escabroso y difícil, pero espero que no resulte así. Vamos a tratar de hacerlo fácil. Y el tema es la medicina de sistemas para el estudio de las enfermedades complejas. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, no sé, esta diapositiva, no sé si alcancen a leerla, ¿no? Bueno, pero aquí se enlistan, según la Secretaría de Salud de México, las 20 causas de muerte más frecuentes en México. Y es una diapositiva de los datos más recientes, que son del 2015, ¿sí? Entonces comenzamos con que las enfermedades más frecuentes son las enfermedades del corazón, o las causas de muerte, son enfermedades del corazón, diabetes mellitus, cáncer, accidentes, enfermedades del hígado, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades pulmonares obstructiva crónica, agresiones, influenza, neumonía, insuficiencia renal, y ahí voy a pararle, ¿verdad? Hay otras 10 causas más de muerte que hacen parte de las 20 principales causas de muerte de la población mexicana. Pero algunas las puse en rojo, ¿sí? Esas que están en rojo pertenecerían a esa clasificación que hacen los genetistas de cómo son las enfermedades según su origen genético, ¿sí? Y según ese origen, entonces estas enfermedades que están en rojo son las que hoy llamamos enfermedades complejas. Y esta es la primera parte del título de la charla, ¿verdad? Medicina de sistemas de las enfermedades complejas. Entonces quiere decir que cuando nosotros hacemos un abordaje de las enfermedades complejas para la población mexicana, pues lo que queremos es enfocarnos en las principales causas de muerte, utilizando herramientas que para los jóvenes deben ser muy interesantes, como la computación, ¿sí? y la teoría de sistemas. Eso es de lo que se trata el día de hoy. Bueno, ¿y por qué llegamos a este punto donde es importante para estudiar la medicina incorporar a matemáticos y a ingenieros de la computación y a gente que sabe de sistemas? Chistoso, ¿no? Problemas de salud que ahora tienen que ser atendidos en un equipo que además cuente
con matemáticos y con gente experta en computación y en sistemas. Ese es el tema, ¿sí? Y espero que les resulte muy interesante. ¿Por qué llegamos a ese punto? Porque estamos casi que celebrando los 15 años del genoma humano, es decir, de ese gran esfuerzo internacional que se hizo para descifrar los 3.000 millones de letras que constituyen el genoma que cada uno tenemos en nuestras células, ¿no? El proyecto tenía la intención de describir todos los genes de la especie y tratar de identificar todas las causas genéticas de las enfermedades humanas. Para entonces mucha gente apostaba que si nosotros conocíamos los genes era como conocer las bacterias, que si conoces las bacterias conoces las enfermedades infecciosas, ¿verdad? De la misma manera pensaban o se pensó que conocer los genes nos iba a dar la respuesta para entender todas las enfermedades. Y bueno, el impacto en las enfermedades mendelianas ha sido inmenso, ha sido enorme. Casi que ya no hay enfermedad mendeliana en la cual no conozcamos la causa genética, ¿sí? Pero esas enfermedades mendelianas, de las cuales voy a mencionar yo algunos ejemplos como la fibrosis quística, la hemofilia, la distrofia muscular, que yo creo que algunos han oído, son enfermedades que son raras, ocurren en menos de 1 en 10.000 habitantes, ¿sí? Entonces, pues sí, es muy importante resolver esos problemas para los pacientes que tienen eso, pero la información genética no ha sido muy contundente para explicarnos el origen de las enfermedades complejas, aunque sabemos nosotros que las enfermedades complejas tienen una base genética, ¿sí? Entonces, esta es la situación. Ya vamos a tener el año entrante vamos a celebrar los 15 años de la descripción del genoma humano, ¿sí? Como los 15 años de Rubí, ¿verdad? Pero a nivel mundial. Sin embargo, muchos científicos en el mundo dicen, sí, muy bonito que cumpla 15 años, pero ¿por qué esas promesas de descubrir el genoma humano todavía no se lograron aterrizar para resolver los problemas que más importaban en general a todas las poblaciones del mundo? Que es resolver el problema del cáncer, de la diabetes, de las enfermedades cardiovasculares, que como lo vimos en las diapositivas, no solamente son las que más personas matan en México, sino en general en casi todo el mundo, con excepción de algunos países donde todavía las infecciones son importantes. Pero esos casos ya no son tan frecuentes, y no es el caso de México. En México las enfermedades complejas son más prevalentes y más graves que las enfermedades infecciosas en este momento, ¿sí? Total, que el proyecto del genoma humano se apoyó financieramente porque se pensó que era un proyecto que iba a impactar la salud pública. 15 años después todavía no sentimos que tiene ese impacto, ¿sí? Y esto es porque el genoma pues todavía no lo podemos aterrizar para entender cuál es el riesgo de los genes en las enfermedades comunes o complejas, ¿sí? Y este impacto lo tenemos que conocer porque en el momento en que sí logremos descifrar cómo es ese lenguaje entre genética y medio ambiente, vamos a poder emprender acciones de salud pública que realmente sirvan. Ese siempre fue el sueño, ¿verdad? Las acciones de salud pública más importantes que hay son las más simples que nos podemos imaginar. Lo que más ha impactado es el jabón y las vacunas. Esas son las cosas que más han impactado la salud en todo el mundo, ¿sí? Se pensó que el genoma humano también iba a tener algo así. Costó un chorrón de dinero, costó muchísimo dinero y todavía no vemos ese sueño realizado, ¿sí? Bueno, la historia de las enfermedades complejas, como se las acabo de presentar, no es una historia, no es un nombre que deriva o que no tiene historia, que no tiene antecedentes. Sí tiene una larga historia, particularmente dentro de los genetistas, dentro de los médicos genetistas y los genetistas humanos, porque resulta de la observación, y que aquí en este grupo será muy patente, de que cuando a una persona le diagnostican diabetes o le diagnostican esquizofrenia o le diagnostican asma, inmediatamente se le pregunta si alguien más en la familia tiene esa misma enfermedad y muchas veces la respuesta es afirmativa, ¿sí? Entonces casi es muy frecuente encontrar esa conexión con que hay algo en la familia que se está heredando. Sin embargo, esa herencia no la podemos explicar con los modelitos de cuadrado de Punnett que hacíamos en las clases de genética, ¿no? De que dominante, recesivo, y que la posibilidad de que el próximo embarazo venga un niño con esta
enfermedades tanto. Eso no se puede aplicar a las enfermedades complejas, ¿sí? Total, que inicialmente se le conocieron como enfermedades poligénicas o rasgos poligénicos, y esta historia comienza a principios del siglo XX, ¿sí? Y no era un conocimiento que se aplicaba particularmente a las enfermedades, sino a rasgos humanos, particularmente a la talla y a la inteligencia. Y fue desarrollado particularmente en las escuelas de Inglaterra y de Europa, del resto de Europa y en los Estados Unidos, donde en ese momento había un esfuerzo eugenésico. ¿Se han oído hablar de la eugenesia? Sí. De los esfuerzos por mejorar la raza, básicamente eso es, ¿verdad? Y estas escuelas lo que pretendían era estudiar la herencia de rasgos que hicieran mejorar a las poblaciones de sus países, ¿sí? Obviamente esto se desvirtuó mucho, ¿sí? Y posteriormente pues se vino todo el problema del nazismo y de las razas superiores y desembocó en cosas que no eran científicas y que desviaron la atención, ¿sí? Entonces esas enfermedades se llamaron inicialmente poligénicas porque los primeros genetistas poblacionales identificaron que para que un rasgo como la inteligencia o la altura fuera estudiado utilizando los principios de Mendel, no podíamos basarnos en el estudio de un solo gen porque un solo gen no era el responsable de ese rasgo. No hay el gen de la inteligencia, no hay el gen de la estatura, no hay el gen de la miopía. Hay un grupo de genes que participan en la estatura, hay un grupo de genes que participan en la inteligencia, hay un grupo de genes que participan en la miopía. Y como ya me estoy metiendo en miopía, que sí puede ser un rasgo patológico, pues de ahí podemos extendernos a que también hay un grupo de genes que producen cáncer o que producen susceptibilidad a cáncer, hay un grupo de genes que nos producen susceptibilidad a diabetes mellitus y lo mismo a hipertensión y a todas las enfermedades complejas. En esa época entonces se dijo, bueno, el gen es el mediador de todo. Recordemos que eran épocas donde los científicos eran como muy deterministas, ¿no? Venían de escuelas europeas en las cuales, muy impulsados precisamente por el hecho de que se estaba viendo cómo las bacterias influían en las enfermedades infecciosas, ¿sí? Si se identificaba una bacteria, entonces explicábamos la sífilis, ¿no? El treponema explica la sífilis, el bacilo de Koch explica la tuberculosis. Era algo reduccionista, ¿sí? Ya habían filósofos de la ciencia y particularmente la medicina como Claude Bernard que decían, no, eso no es así, no es un solo factor el que produce una enfermedad, son varios, ¿sí? Pero bueno, estábamos todavía en esa época y posteriormente tuvieron que pasar más años para que algún grupo de científicos dijeran, no, es que el problema no es solamente tener genes, es que es haber heredado ciertas variantes genéticas y exponerse a ambientes que no son sanos, ¿sí? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, mi hermano y yo poder haber heredado un grupo de genes que nos van a hacer susceptibles a la diabetes, ¿verdad? Pero mi hermano hace un chorro de ejercicio, solo come ensaladas, solamente come 2 veces al día, va a llegar a los 80 años, pesa 50 kilos y se murió sin diabetes, ¿verdad? En cambio yo me veo los partidos de los Tigres enfrente del televisor, mando pedir arroz chino que me lo traen en carro y pido una Coca-Cola litro, ¿verdad? Para bajarme el arroz chino, ¿sí? Y no hago nada de ejercicio, ¿no? Y para terminar, si ganan, me tomo un par de cervezas y bueno, ¿sí? Nada de ejercicio, una vida así, ¿verdad? Y además muchos de nosotros, pues además el cigarrito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, además de haber heredado esos genes, indudablemente me estoy poniendo en un ambiente que es peligroso, ¿sí? Y muy probablemente voy a desarrollar diabetes y síndrome metabólico y todas esas cosas. Entonces aparece el factor medio ambiente y a este tipo de enfermedades con estos rasgos genéticos se les llama rasgos multifactoriales o enfermedades multifactoriales. Pero ya a finales del siglo XX, en los 90s, ¿sí? Dicen, no, es que además el problema no es solamente tener un grupo de genes y tener un factor ambiental predisponente. El problema es que las enfermedades o estos rasgos que son disque multifactoriales constituyen redes de interacción, ¿sí? Y constituyen sistemas. Esto apoyado porque hay un desarrollo de las escuelas de computación en todo el mundo y de la teoría de sistemas, ¿verdad? Entonces, con base en
las teorías de sistemas, muchos científicos comienzan a analizar, mira, es que estos son, por ejemplo, cada punto de estos es un factor que interviene en una ruta metabólica, ¿sí? Por ejemplo, en el metabolismo de la glucosa. Todos estos intervienen en el metabolismo de la glucosa. Pero cuando yo analizo los puntos que tienen que ver con la diabetes, encuentro que hay estos rojos, que estos rojos son los más importantes para que aparezca diabetes, ¿sí? ¿Sí? Y además vemos que no hay un orden como nosotros siempre lo imaginamos, un orden militar jerárquico, donde hay un general, un coronel, un capitán, un sargento y un soldado. No, las cosas no son así. Las cosas son en redes, donde no hay jerarquías tan marcadas, ¿verdad? Puede haber un factor que sea importante y los otros jugar papeles menos importantes, pero si no están, la enfermedad no se presenta, ¿sí? Entonces es un problema de sistemas, ¿sí? Esto es muy patente para los biólogos inicialmente y no para el estudio de las enfermedades, sino para las muchas interacciones que hay en los ecosistemas, ¿sí? Entonces los biólogos desarrollan la biología de sistemas y muy poquito tiempo después los médicos dicen, oiga, esto que han desarrollado para la biología de sistemas es útil para el campo del entendimiento de la medicina, de las enfermedades complejas. Entonces vamos a crear la medicina de sistemas. Y de ahí arranca la teoría de sistemas. ¿Ok? Rápidamente, las enfermedades complejas, entonces es el tópico que vamos a desarrollar. Entonces son enfermedades comunes. Comunes quiere decir que se presentan en frecuencias mayores de 1 en 10.000 en la población, ¿sí? Entonces común es la diabetes, común es la hipertensión arterial, común son todas esas enfermedades que oímos todo el tiempo, ¿no? Común es que la vecina tiene cáncer, común es que el abuelito tuvo un infarto, común es que alguien sufrió un accidente cerebrovascular. Esas son las enfermedades complejas, son comunes. No exhiben una herencia mendeliana simple, eso ya se los expliqué. Y no es tan fácil correlacionar muchas veces que una variación en un gen produzca tal enfermedad, porque no es una relación de un solo gen con la enfermedad, es una relación de varios genes y del medio ambiente, ¿sí? Esto es lo que tenemos. Entonces tenemos que para que ocurra tal enfermedad se necesita la interacción del gen A con el gen L con el gen X. Entre ellos todos interactúan, pero además el ambiente interactúa también con cada uno de los tres. Y en interacciones muy particulares se forman esas redes y se produce la enfermedad, ¿sí? Esta diapositiva es muy interesante. Los investigadores holandeses decidieron analizar cuál era la heredabilidad, es decir, esa proporción de rasgos que se deben a lo que heredamos de nuestros padres, que son responsables de un fenotipo, sea normal o sea patológico, como la estatura, la inteligencia, la talla. Entonces ellos recogieron todos los estudios que se habían hecho de heredabilidad en la especie humana en el mundo y que tenían cierta calidad, y dividiéndolos en sistemas hicieron estas gráficas donde aquí vemos la heredabilidad, ¿verdad? ¿Sí? Aquí vemos la heredabilidad en esta segunda gráfica, ¿sí? Y vemos esto dividido en diferentes sistemas, ¿verdad? Aquí está la heredabilidad del 100% o del 1, y con base en esto podemos analizar ahorita, si yo trato cierta enfermedad, ¿cierto? ¿Cuál es la heredabilidad? ¿Qué es lo que viene de nuestros padres? ¿Sí? Indudablemente, los investigadores ingleses no estaban nada mal. El rasgo humano que más es determinado por la herencia es la estatura, ¿sí? Hasta un 85% de la estatura es determinada por lo que heredamos de nuestros padres, ¿sí? Entonces, chicas y chicos, si quieren tener hijos altos, no se busquen un chaparro o una chaparra, no va a ocurrir, ¿sí? 85% de eso va a estar determinado por la estatura de los papás, ¿sí? ¿De acuerdo? Y el segundo rasgo que es bastante interesante son todos los defectos oftalmológicos de la refracción, ¿sí? Es decir, si mi papá es míope y mi mamá es míope, no me salvo. Es difícil que me salve de yo ser míope y de usar lentes, ¿sí? Porque esos rasgos están altamente heredados, ¿sí? Otros no tanto, pero vemos que de todas maneras casi todos los rasgos humanos tienen alguna influencia, ¿sí? La diabetes y todo, ¿sí? Esta es la diapositiva final. Entonces, este es
la balanza alterada de la salud en las enfermedades monogénicas o mendelianas, como la fibrosis quística o la hemofilia, donde un solo gen mutado tiene la capacidad de desbalancear la salud y de que se produzca la enfermedad, y el ambiente no juega mucho papel ahí, ¿sí? En hemofilia, por ejemplo, si tenemos una mutación que daña el gen del factor 8, pues la sangre no se coagula, y esa no coagulación de la sangre afecta todo, ¿sí? Y te puede producir la muerte. En cambio, en las enfermedades complejas lo que tenemos es variante en el gen A, en el gen B, en el gen C. Heredamos una colección de variantes de nuestro papá y de nuestra mamá, y además, como les comenté, nos sometemos a un ambiente que nos propicia que la enfermedad aparezca. En el cáncer, y particularmente en el cáncer de colon, nosotros tenemos un cuadro más o menos claro de que para que surja un cáncer de colon tenemos que coleccionar ciertas mutaciones en diferentes genes, ¿sí? Aquí vemos cómo progresa el cáncer desde un intestino que es completamente normal, un colon, un intestino grueso que es completamente normal, hasta un intestino grueso en el que se ha desarrollado un tumor. Y aquí vemos cómo estos genes se están mutando durante un periodo que es muy largo de tiempo, ¿sí? Aunque esto es una enfermedad somática, no particularmente genética, nos explica cómo finalmente las enfermedades sí surgen de la interacción de muchos genes, ¿sí? Esto para el cáncer de colon está muy bien descrito. Si tienes esta mutación, esta no es suficiente para convertir este epitelio en un epitelio canceroso. Tienes que ir agregando más y más y más hasta que en un periodo de mucho tiempo se produce el cáncer, ¿sí? Hoy conocemos, más o menos hoy, y aquí en este centro participamos en un esfuerzo con la Comunidad Europea para tratar de entender las variantes que tienen que ver con cáncer de colon en población mexicana, en población latinoamericana, junto con Colombia, y más o menos lo que observamos es esto. Aquí están todas las mutaciones en los genes que tienen que ver con el cáncer de colon, y esta gráfica cartesiana nos muestra la frecuencia de estas mutaciones en las poblaciones, y aquí el efecto genético, es decir, cuál es la importancia de que esa variante produzca la enfermedad, ¿sí? Cuando hacemos esta gráfica cartesiana, entonces vemos que las mutaciones se clasifican en dos grupos, uno aquí y otro aquí, ¿sí? Estas mutaciones que están aquí son mutaciones de un altísimo efecto, pero son mutaciones muy raras en la población, son muy poco frecuentes, afortunadamente. ¿Por qué? Porque cuando están presentes producen cánceres hereditarios, claramente hereditarios, como el síndrome de Lynch, ¿sí? O el síndrome de poliposis adenomatosa familiar. Si yo heredo ese gen de uno de mis padres, tengo un 50% de sufrir de posibilidad de sufrir cáncer, ¿sí? Y además a edades muy tempranas, ¿sí? Y además lo voy a heredar a mis hijos. En cambio, estas mutaciones que están localizadas en esta parte son variaciones de muy poco efecto, pero son muy frecuentes en la población, ¿sí? Son relativamente frecuentes. Nosotros hemos localizado aquí en población mexicana, por ejemplo, ciertas variantes en BMP2, BMP4, Gremlin 1, ¿sí? Gremlin se llama Gremlin porque alguien utilizó el de los Gremlins, de las películas de los Gremlins, aquí está, Gremlin 1, así le bautizó a este gen, ¿sí? Y estos genes, cuando están mutados, pues nos predisponen a sufrir cáncer, pero el riesgo no es tan grande, ¿sí? El riesgo no va a ser grande y va a depender de mi exposición al medio ambiente, ¿sí? Que en el caso del cáncer de colon, de una vez aprovechando aquí el auditorio, ¿verdad? Sí se está asociando mucho a obesidad y al consumo de nitrosaminas en las carnes procesadas, en las salchichas, en los jamones, y que muy probablemente, mala noticia, también probablemente esté presente en las carnes asadas, porque cuando las asamos al carbón se llenan de nitrosaminas del carbón. Pero bueno, eso todavía no está claro, ¿no? Entonces por el momento podemos seguir comiendo carne asada. Yo creo que esta me la voy a pasar porque esta no es muy interesante. Ah, bueno, no, esta es interesante, sí. Esta es una de las enfermedades complejas mejor analizadas, ¿sí? Es la degeneración macular del adulto.
es una enfermedad que ocurre en personas mayores de 50 años. Aquí está la mácula, que es el punto de la retina donde hay más población de conos y bastones, y es el punto donde mejor vemos, ¿ok? Aquí. Resulta que con los años, en algunas personas, aquí comienza a degenerarse esta membrana, se comienzan a generar unos depósitos, ¿sí? Y estos depósitos van dañando la mácula, de tal manera que la persona va desarrollando una ceguera que llamamos central, porque puede ver lo que está en la periferia, pero lo que está en el centro no lo puede ver. Imagínense en una fotografía donde ustedes están, por ejemplo, enfocando el Cerro de la Silla, y ahí está la novia, ¿verdad? La novia es lo que quiere que aparezcan enfrente del Cerro de la Silla, pero la novia no se ve bien, se ve el Cerro de la Silla muy bien, pero la novia se ve borrosa. Esa es más o menos la visión, la ceguera que tienen estas personas, ¿verdad? ¿Por qué hay este daño en la mácula? ¿Cierto? Este daño en la mácula es una de las enfermedades complejas que mejor conocemos, porque participan muy poquitos genes. Y son genes que tienen que ver con el complemento de una proteína del sistema inmunológico, ¿sí? Y de alguna manera estas proteínas facilitan que se vaya depositando arena o mugre que se observa aquí y que va dañando la mácula, ¿sí? Hoy sabemos claramente que esto está determinado por al menos 3 genes. Aquí están gen CFH, gen HTRA, gen C3, que como les menciono están dentro del área de los genes del complemento del sistema inmune, ¿sí? Y vemos que si le damos ciertas variantes, nuestro riesgo de sufrir la enfermedad se incrementa. ¿Pero por qué traigo esta diapositiva? Porque yo les dije que el factor ambiental también tenía un papel, ¿cierto? Bueno, si nosotros habíamos heredado estas variantes por nuestros padres en estos 3 grupos de genes, aquí por ejemplo, este es el riesgo de haber heredado las variantes que no producen la enfermedad. El riesgo es casi 0, ¿sí? Si tú heredaste estas 3. Pero si heredaste las 3, tu riesgo es ¿sí? Pero si fumas, si consumes cigarrillo, tu riesgo se incrementa de acá hasta acá, ¿sí? Por el solo hecho de exponerse a un factor ambiental, ¿sí? Entonces, esta es una enfermedad muy ejemplificante de cómo la interacción de genes y medio ambiente. Bueno, ¿por qué este rollo de las enfermedades complejas y la medicina de sistemas es interesante para nosotros? Porque podemos estar entrando en una nueva fase de la medicina. Hasta ahora la medicina se enfoca mucho en el estudio de los pacientes cuando ya desarrollaron síntomas o signos de la enfermedad. Síntomas, recuerden, es lo que el paciente siente. Signo es la manifestación física o bioquímica de que hay un problema y que la detecta el médico, ¿sí? Bueno, antes de que esto ocurra, ¿sí? La verdad es que la enfermedad ha comenzado atrás. Las enfermedades nunca comienzan en un punto aquí en el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Eso es como, es igual que el amor, ¿verdad? El amor no comienza el día del primer beso, ¿no? Una historia atrás. Hubo un gusto por la persona, hubo algo que te atrajo, ¿verdad? Eso comenzó atrás, ¿sí? Pero en ese momento, pues, dice, ay, no, es que ya mi primer beso y agarradita de mano, ya somos quedantes, es que dicen los muchachos, ¿verdad? No, eso no comenzó ahí, comenzó antes, ¿sí? Bueno, pues con las enfermedades la historia es la misma, ¿sí? Aquí, claro, aquí surge una manifestación clínica como un dolor en el pecho, para la enfermedad de riesgo cardiovascular, y entonces a partir de ahí el médico diagnostica que tiene un problema en el corazón, ¿sí? Pero la verdad es que no, había muchos eventos que habían transcurrido antes de que apareciera ese dolor en el pecho. Las arterias estaban engrosando, y el calibre del vaso por donde circula la sangre se iba angostando, y había problemas de coagulación, ¿sí? Antes de que ocurriera eso. Entonces, con la medicina de sistemas nosotros podríamos tratar de explorar cuáles son estos marcadores de la enfermedad subclínica, es decir, antes de que aparezca la enfermedad, ¿sí? ¿Y para qué? Pues para prevenir que la enfermedad no ocurra, porque cuando nosotros podemos llegar a este punto, todavía podemos tomar algunas medidas de salud pública y por lo menos retrasar que el evento en esa persona ocurra, ¿sí? Si yo, antes de imaginarme que mi glucosa se sube muy alto, a más de 100 miligramos por decilitro, ¿verdad? Soy capaz de identificar marcadores que me dicen que voy a tener ese problema,
pues inmediatamente me pongo a comer espinacas y jamón y no como nada más y ya no me da diabetes. Me pongo a hacer ejercicio todos los días, ¿verdad? Y no me da diabetes. Esa sería la idea, ¿sí? Entonces, para esto tenemos que buscar muchos marcadores que están en la sangre o en la orina, ¿cierto? Podemos echar mano de recursos de radiología nuevos que están surgiendo, donde podemos estudiar las arterias del cuello, la arteria carótida, y ver su grosor, ¿verdad? Y analizar ahí, antes de que aparezca la enfermedad, cómo se está engrosando esta arteria carótida, bueno, en ambos lados, las arterias carótidas, cómo están engrosando, y en la sangre podemos estar buscando proteínas que tienen que ver con la inflamación, antes de que aparezca la enfermedad. Y además podemos buscar variantes genéticas, utilizando los datos del genoma humano, para identificar si hay variantes de riesgo. Si todos estos tres tipos de datos, bueno, además de la historia familiar y de la historia de la persona, fuma, dónde vive, en qué lugar de la ciudad, en qué trabaja, su trabajo es muy estresante, todas esas cosas, si nosotros tenemos la capacidad de capturar toda esa información y pasársela a un matemático y a un grupo de expertos en computación, ¿verdad? Ya aquí los médicos y los biólogos ya no vamos a jugar mucho papel, ¿verdad? Ellos van a poder integrar toda esta información utilizando las teorías de sistemas y podrían encontrar riesgos para poblaciones particulares. Esa es la biología de sistemas, ¿sí? Entonces es de hacer estas todas relaciones entre muchas cosas, algunas de las cuales pues aquí son importantes o son las que nosotros imaginamos que se deben hacer en un laboratorio, como la medicina genómica, como estudiar todas las proteínas, ¿sí? Pero hay otras que son muy importantes y que deben ser tenidas en cuenta, ¿sí? Total, que el problema de la medicina de sistemas es el contrario de alguna manera a lo que ocurría en el pasado con la forma en que se estudiaban las enfermedades infecciosas, porque ya estamos muy claros de que aquí no es un solo factor, ¿sí? Y lo que queremos es desarrollar una visión holística o desarrollar una investigación científica holística para tratar el problema, ¿verdad? Nos basamos en que el todo, el pato vivo, es mucho más que la suma de las partes, ¿verdad? Cuando queremos hacer un juguete que remeda el pato, jamás vamos a lograr un pato como este, ¿sí? A pesar de que conozcamos todas las partes del pato y las sacamos mecánicamente, ese juguete nunca va a poder reemplazar a un pato, ¿sí? Bueno, eso ya lo he mencionado. La lucha en la medicina de sistemas es una lucha contra el reduccionismo, contra esa idea reduccionista, ¿sí? Y la idea es tener una medicina que sea más integradora, ¿sí? En la visión reduccionista, tampoco hay que minimizar mucho, la visión reduccionista en la medicina fue muy importante y todavía puede tener algún impacto. Porque no cabe duda de que la visión reduccionista nos permitió, por ejemplo, investigar las causas de las infecciones. Y eso acabó con la primera causa de mortalidad en el mundo, que hasta hace no muchos años, eran las enfermedades infecciosas, ¿verdad? Pero ahora ya que están resueltas muchas de ellas, entonces tenemos que hacer esta nueva visión, ¿verdad? Integrar todo, ¿sí? Desde el punto de vista de la medicina de sistemas, hay dos tipos de abordajes, ¿verdad? Mejor dicho, ¿cómo un científico matemático o del área de la computación aborda toda esta cantidad de información que les mencioné para hacer medicina de sistemas? Hay dos posibilidades. La primera son los métodos arriba-abajo basados en datos, que es básicamente el que les acabo de decir, ¿verdad? Estoy estudiando, por ejemplo, diabetes mellitus, entonces me voy, agarro muchos registros de muchos pacientes, dónde viven, qué sexo tienen, qué edad tienen, cuáles son sus hábitos sanos, sus hábitos no tan sanos, etcétera, etcétera, y además analizamos su historia clínica, todo lo que nos dice el médico de cómo está la diabetes, y además agarramos todos los exámenes de laboratorio, cómo están todas sus glicemias, cómo están sus hemoglobinas glucosiladas, cómo están sus parámetros de función renal, etcétera, etcétera. Toda esa información la capturamos, tanto del paciente como de los datos clínicos, ¿verdad? También de los datos de laboratorio. Y además agregamos
datos que provienen de la genómica, de genes que después de tantos años sabemos hoy que están involucrados en la diabetes, como en esa gráfica que les mostré atrás, donde habían unos puntos rojos de genes que podrían estar involucrados en la diabetes. ¿Cómo están esas variantes en esas personas? ¿Sí? Entonces, con esta cantidad de datos, hacemos una serie de interacciones en la computadora y tratamos de identificar esas redes. Recuerden que aquí no hay cosas jerárquicas, hay redes, hay matrices, ¿sí? Hay interacciones matriciales. En el otro método, abajo arriba, es el modelo complementario. Una vez que para cierto fenotipo clínico hemos encontrado los factores que están implicados en la enfermedad, lo que se trata ahora es de tomar un modelo no humano, que pueden ser plantas, que pueden ser células en cultivo o modelos animales, ¿verdad? Y tratar de reproducir en el animalito, o en un ratón por ejemplo, todos esos factores, a ver si yo dije en mi estudio que un desorden en el metabolismo de la insulina, que la exposición a grasa, que no sé qué, que sí sé cuándo, que la poca cantidad de ejercicio influyen en la capacidad de desarrollar diabetes, entonces hago un experimento en el que al ratón lo someto a todos esos factores de riesgo y veo si desarrolla diabetes o no. ¿Sí? Esos son los dos modelos. ¿Sí? Bueno, aquí está, entonces hacemos estos dos modelamientos. Para esto utilizamos no solamente la información clínica ni la información demográfica, sino mucha información derivada de lo que nosotros conocemos como ciencias ómicas, ¿sí? Que nos permiten estudiar toda la complejidad biológica de las células y los tejidos, es decir, podemos estudiar los genomas, los transcritos del DNA que se llaman RNA, que se llama transcriptómica, y el producto del RNA, que son las proteínas, ¿verdad? Y además de las proteínas, como muchas proteínas de esas son enzimas, pues cómo están involucradas en la producción de ciertos metabolitos, moléculas pequeñas, ¿verdad? Entonces tenemos genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, ¿sí? Y si nosotros tenemos esa cantidad de datos ómicos, entonces todo eso lo integramos al estudio de las ciencias ómicas, ¿sí? Y para esto, pues es pura computación, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que irnos a bases de acceso libre mundiales, de muchos consorcios que están estudiando estos fenotipos particulares en poblaciones de todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo hay consorcios, por ejemplo, que están dedicados al estudio del cáncer, al estudio de la diabetes, al estudio de no sé qué, y que generan sus bases de datos de grandes estudios que han hecho en poblaciones, ¿sí? Y que han desarrollado también herramientas informáticas para procesar todos estos datos. Aquí hay alguna lista de las bases de datos más importantes, ¿sí? Entonces, aquí vemos estas relaciones, ¿verdad? Aquí podríamos decir que para el caso de la información genética, pues de alguna manera sí podemos decir que hay una cierta jerarquía, porque primero, pues tiene que haber un gen que codifique para RNAs, y los RNAs para proteínas y para metaboloma, ¿verdad? Pero aquí es donde ya no vemos tanta jerarquía, porque hay cosas que vienen del ambiente, ¿verdad? Y que determinan los fenotipos, ¿sí? Bueno, aquí están estas redes, ¿sí? Cómo se hacen cuando hacemos los análisis de arriba a abajo, que son los de datos, se generan este tipo de redes, ¿verdad? Por ejemplo, esta es una red para genes, donde nosotros vemos unos genes que están en color verde y otros genes que están en color rojo. Las herramientas informáticas actuales me permitirían entonces discriminar aquellos factores que, estando en una persona con una enfermedad, estos verdes están muy activados y los rojos están apagados. Y las interacciones entre ellos están relacionadas con la enfermedad, ¿sí? Eso sería la primera red que nosotros analizamos, ¿sí? Podemos hacer ciertos tipos de análisis, por ejemplo, aquí vean que esta es la misma figura, ¿verdad? Aquí estamos comparando con lo que sería la interacción de estos marcadores en una persona que no tiene la enfermedad y lo que ocurre en una persona que sí tiene la enfermedad, y vemos relaciones que son distintas cuando se hacen los análisis computacionales.
Este es el módulo de la enfermedad donde, por ejemplo, como les comentaba antes, pues todas estas proteínas o todos estos genes tienen que ver con la diabetes y con el control del azúcar, pero únicamente los que están en rojo son los que realmente están involucrados en la enfermedad. No podemos ahorita imaginar que todo está relacionado en el metabolismo del azúcar, está relacionado con la diabetes, solamente algunos, ¿sí? Y también podemos hacer alineamientos ortólogos, que es lo que más o menos que es lo que comentaba, que por ejemplo esto es lo que ocurre en la especie humana, pero esto es lo que ocurre en el ratón, ¿sí? Entonces vemos cuáles son las similaridades, por ejemplo, de la diabetes entre el humano y la diabetes en el ratón, para encontrarnos que muchas veces hay cosas que son comunes a los dos, ¿sí? Bueno, entonces, pues aquí es lo que les menciono, ¿verdad? Extraemos todos estos datos de muchas fuentes, aquí faltan los datos demográficos. Aquí tenemos que hacer muchos esfuerzos y son esfuerzos en los que estamos enfocándonos ahorita, porque todo esto tiene que generarse información, tenemos que generar información que pueda ser leída por las computadoras en sistemas binarios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí tenemos algunos problemas. Tenemos que hacer ontologías, y la ontología es reducir todos los términos sinónimos a un término común que la computadora lo entiende, ¿sí? Entonces, por ejemplo, diabetes, pues existe la palabra diabetes mellitus, pero hay gente que dice tiene resistencia a la glucosa, u otra gente que dice que tiene mal del azúcar, u otra gente bueno, hay muchas interpretaciones, ¿no? Tenemos que utilizar una sola palabra, elegir una sola palabra, porque a la computadora lo que le vamos a alimentar es un dato. ¿Tiene diabetes sí o no? ¿No? La computadora no va a entender si tiene mal del azúcar, ¿sí? Entonces, por poner un ejemplo, todo lo tenemos que codificar ahora en ontologías, ¿sí? Y las ontologías comienzan desde las descripciones que encontramos en las historias clínicas. Las historias clínicas muy probablemente en un futuro, y hay un fuerte esfuerzo del gobierno mexicano, van a ser electrónicas, ¿sí? Y lo que nosotros pretendemos es que las historias clínicas no solamente sean electrónicas, sino que sean útiles al investigador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una situación que tenemos que, bueno, ya no vamos a tener mucho acumuladero de papel en los archivos clínicos, todo va a estar depositado en computadoras, de yo no sé cuántos teras, ¿verdad? La otra cosa que vamos a ver es que vamos a tener los resultados de laboratorios reales, ¿sí? En la práctica clínica, cuando somos estudiantes, muchas veces pensamos que una persona, por ejemplo, tiene diabetes y le pedimos un examen de laboratorio y dice, ah, no, la persona tiene 74.8 miligramos por decilitro de glucosa. Y nosotros en la historia clínica ponemos glicemia o glucemia en límites normales. Eso está muy bien para el clínico y también para el paciente que se va feliz para su casa, pero para el investigador es un dolor de cabeza, porque el investigador lo que necesita es un número, no necesita saber que está en límites normales, necesitaba saber que los valores de glucosa eran 74.6, ¿verdad? Los registros clínicos electrónicos nos van a facilitar mucho esas tareas, ¿sí? Total que podemos desarrollar la medicina de sistemas. La medicina de sistemas va a tener un alto impacto en el descubrimiento de nuevos medicamentos para el tratamiento de estas enfermedades, y el objetivo final, cada persona va a tener una red de interacciones especiales para su enfermedad, ¿sí? Las computadoras nos van a ayudar a entender esto. Obviamente los médicos otra vez van a volver a ser importantes, porque el médico al final va a ser el que interpreta todo, ¿sí? Con base en su conocimiento médico y con base en lo que la computadora dice, él tiene que tomar decisiones para el paciente. Las decisiones las tiene que consultar con el paciente también, pero esto va a ayudar mucho también a que el paciente pueda visualizar qué está pasando, ¿sí? Entonces la idea es que con este tipo de herramientas de la medicina de sistemas, pues podamos avanzar mucho más en lo que serían las medicinas personalizadas, que son el tipo de tratamiento médico que se haría particularizado a las necesidades de cada paciente, ¿sí? ¿Sí? Bueno, en este esfuerzo, la doctora Rocío Ortiz, que también todavía está aquí, ella este año, a principio de año, fue recipiente de este grant para el desarrollo del Laboratorio Nacional de Medicina de Sistemas,
Y en esta tarea estamos trabajando con el Centro de Investigación en Matemáticas y con el Instituto Nacional de Salud Pública y también una colaboradora de la Universidad de Hawái para desarrollar toda esta teoría de sistemas. Resulta que el Instituto Nacional de Salud Pública tiene un esfuerzo que se llama ESMaestras, que es un esfuerzo por colectar la información de maestras voluntarias de este sector profesional y seguirlas durante mucho tiempo, ¿sí? Aunque es un esfuerzo nacional, en el caso de las maestras de Nuevo León, el esfuerzo ha sido apoyado por el Tecnológico de Monterrey y nosotros hemos creado un biobanco y un banco de datos muy especial para esta cohorte en el estado de Nuevo León. Nosotros estamos muy enfocados en la cohorte del estado de Nuevo León por estas características. Total que tenemos una buena cantidad de mujeres ahí, en la cual estamos siguiendo cuáles son sus resultados clínicos. Y para poder comenzar a arrancar este esfuerzo, nos estamos enfocando particularmente en la enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Son maestras de 25 o más años. Las maestras tienen muchas características particulares que son interesantes para la salud pública. Una de ellas es que son personas que no migran mucho, se quedan en un lugar y generalmente desarrollan toda su vida, ¿sí? La otra es que son atendidas en hospitales bien conocidos, ¿no? Hospitales del ISSSTE, hospitales de la sección de maestros, ¿verdad? Entonces ahí podemos colectar toda la información. No es como con otros grupos de personas donde muchas veces los pacientes se pierden, no, las maestras sí están ahí. La otra cosa es que son maestras y son mujeres, y las mujeres le ponen más atención a la salud y por supuesto que las maestras todavía más, entonces es un grupo mucho más interesante, ¿sí? Total que aquí tenemos a 763 mujeres que tenemos en esta cohorte. Esta cohorte comenzó a arrancarse en el 2015. Ya hemos hecho 2 evaluaciones del estado de salud y como para esta primera parte nos interesa mucho el riesgo cardiovascular, nos estamos enfocando en el grosor de la íntima, en el grosor de las carótidas del cuello, ¿sí? Como marcador de enfermedad subclínica y como predictor de qué va a pasar después. ¿Qué pasa si se engruesa esta carótida? ¿Sí? Le va a dar infarto, va a tener accidentes cerebrovasculares, ¿qué va a ocurrir? ¿Sí? Pero para esto pues estamos integrando toda la información de la paciente y actualmente estamos estudiando muchos biomarcadores. Estamos estudiando genes que tienen que ver con la enfermedad cardiovascular, variantes en genes que tienen que ver con la enfermedad cardiovascular y también estamos estudiando muchas proteínas que tienen que ver con el problema del riesgo cardiovascular, particularmente proteínas que tienen que ver con la inflamación, ¿sí? De tal manera que hemos adquirido algunos instrumentos. Me voy a ir rápido, ¿sí? Y esto es lo que estamos haciendo, midiendo variantes del DNA, midiendo transcritos de RNA y midiendo ciertas proteínas. Y estas plataformas ya las implementamos gracias al apoyo de CONACYT. Entonces, gracias al apoyo de CONACYT ya estamos haciendo este tipo de estudios, ¿sí? Estamos haciendo, por ejemplo, para proteínas plasmáticas, estamos analizando todos estos marcadores. Bueno, total que esta es la historia, ahí la llevamos, solamente llevamos, pues este grant fue otorgado en enero, llevamos solamente algunos meses, pero ya con los matemáticos del CIMAD hemos estado encontrando cosas bastante interesantes que son particulares también para el grupo de población mexicana, ¿sí? Y aquí es donde termino yo mi plática, porque finalmente estos esfuerzos siempre van a tener que desarrollarse en las poblaciones que queremos atender, porque ninguna información que venga de otro lugar del mundo va a ser similar a la mexicana. Las razones son sencillas. Los genes de los mexicanos son distintos a los genes de la gente de cualquier lugar del mundo, ¿sí? Eso es absolutamente evidente. Los mexicanos comemos o tenemos dietas que son muy particulares de la población. Y los mexicanos hacemos cierto tipo de actividades que también son propias de los mexicanos, no son hábitos y costumbres que son distintos, ¿sí? Como todo esto tiene que ver con la salud y con la presentación de enfermedades, los únicos que vamos a poder estudiar las enfermedades de los mexicanos somos nosotros los mexicanos. No podemos esperar a que venga Quetzalcóatl y nos resuelva el problema, ¿sí?
lo tenemos que resolver nosotros, ¿sí? Y lo que traía yo aquí, me gusta mucho tener este auditorio, ¿sí? Es que finalmente, cuando nosotros trabajamos en problemas de la salud, ¿sí? Ahorita lo más importante es trabajar cooperativamente, ¿sí? Trabajar cooperativamente e incluir a toda aquel persona de un área del conocimiento que pueda ayudar en la tarea, ¿sí? Como les mencioné aquí, los médicos, claro que tienen un papel, las enfermeras también, todos los que tienen que ver con la atención del paciente. Pero ahorita estamos incluyendo matemáticos y expertos en computación, ¿verdad? ¿Sí? Los matemáticos van a ser una parte fundamental en esta tarea. Nadie más, créanmelo, nadie más puede entender cómo se analizan las no sé qué ocultas de las cadenas de Markov. ¿Ustedes han oído de los problemas no resueltos de las cadenas ocultas de Markov? No, ¿verdad? Pues yo tampoco, y tampoco lo entiendo, y a mi edad ya no lo voy a entender, yo ya no voy a ser capaz de entender eso, ¿sí? Entonces mejor le dejo esos problemas a los matemáticos, que son chicos muy entusiastas y que quieren trabajar en estos problemas, y que además he visto, me ha tocado constatar, cómo son de verdad entusiastas en trabajar en este tipo de problemas. Se van a México, sacan datos, porque esto está en el Instituto Nacional de Salud Pública, vienen aquí, a los 2 días ya nos están mostrando gráficas, están desarrollando unas gráficas impresionantes. Entonces, esta es la situación. Aquí tenemos, este chiste sí se lo saben, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué los científicos mexicanos no avanzamos mucho como los científicos de otras partes del mundo? Es la historia del hombre que vendía cangrejos, y estos cangrejos, ven aquí, este balde no tiene tapa, ¿sí? Y estos cangrejos eran más baratos, ¿verdad? Estos costaban 50 pesos el kilo, en cambio estos costaban 500 pesos el kilo, y a estos cangrejos había que ponerles tapa, pero eran iguales, ¿sí? Entonces llegó una persona a comprar cangrejos y dijo, ¿pero por qué esta diferencia si los cangrejos son iguales? Me dijo, es que es muy fácil de explicar. Estos cangrejos que están aquí y que van a ser sacrificados se dieron cuenta de la situación y entre todos ellos colaboran, hacen escaleras cangrejeras, ¿verdad? Y si yo no les pongo la tapa, se me van a escapar todos del balde, porque todos entre ellos colaboran, ¿sí? En cambio, la situación que nosotros tenemos que revertir es esta, de que alguien quiere subir y los otros lo traen al fondo otra vez, ¿verdad? ¿Sí? Entonces son los 2 ejemplos en los que podemos interactuar. Afortunadamente las generaciones cambian y las formas de mentalidad cambian, y esto es algo que se debe dar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Pongo esta diapositiva. Muchísimas gracias al doctor Augusto Rojas, que nos presentó esta conferencia. Y bueno, vamos a pasar ahora a hacer una sesión para que participen con preguntas, para que hagan algún comentario. Aquí hay micrófono para que ustedes lo soliciten y le puedan hacer alguna pregunta aquí al doctor Rojas. También las preguntas están abiertas para las personas que nos están siguiendo por Facebook Live, que también tenemos ahí audiencia. Entonces, por favor, si alguien tiene una pregunta, soliciten el micrófono para que pueda contestar el doctor Rojas. Usted está de ganas, yo ya lo veo con ganas de preguntar desde hace rato. Adelante. A ver, pregúntale. ¿Usted cree que con toda la tecnología que tenemos ahorita hubiera funcionado la eugenesia? Yo creo que las escuelas eugenésicas están reviviendo, ¿sí? Sí. Con diferentes propósitos. Pero hay algunas cosas que se están yendo bien y se están observando cosas interesantes. El problema de la talla final, ¿sí? Hay ciertos artículos que nos muestran que de todas maneras el potencial de crecer siempre está limitado, en la especie humana siempre está limitado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay poblaciones como por la población norteamericana que parece ser que ya llegó al tope, ¿sí? Lo que no es fácil explicar por qué los holandeses siguen creciendo. Y si vas a Holanda vas a encontrarte unas torres gigantescas. Todavía no nos queda muy claro qué factores permiten que en este grupo todavía la talla siga extendiéndose, pero también va a llegar a un límite, ¿sí?
que yo creí que, bueno, la eugenesia era el fin de eliminar todos los males, las enfermedades, que sea un ser perfecto. Bueno, ok. Somos 6.000 millones o más de seres humanos, ¿sí? Cada vez que nace una persona, esa persona alberga alrededor de 2.000 o 3.000 nuevas mutaciones genéticas que ni siquiera heredaron sus padres, ocurrieron durante la formación de óvulos y espermatozoides, ¿sí? La evolución es un proceso no manipulable, ¿sí? Entonces, siempre va a haber variantes a favor que nos permiten adaptarnos mejor al medio ambiente, y siempre va a haber variantes que tienen el efecto negativo, ¿sí? ¿Cuándo lo vamos a notar? Por ejemplo, cuando viene la infección de influenza, ¿sí? Ciertas variantes van a permitir que un sector de la población sobreviva a una influenza y otros no, ¿sí? Y va a haber fenómenos de evolutivos que van a operar. De tal manera que la eugenesia como tal no podemos todavía manipularla, ¿sí? Por otro lado, las escuelas bioéticas en todo el mundo están bien alertadas de este problema, y de todas maneras todos los centros importantes de investigación controlan el direccionamiento de las políticas de investigación. Entonces, por parte de ahí podría que no fuera a ser tan factible. Pero sí estamos viviendo ahorita en un mundo donde otra vez están exacerbándose los nacionalismos, donde están ocurriendo miles de cosas. No sé qué va a pasar, ¿sí? Pero que siempre va a haber juegos biológicos que están fuera del control de la especie humana, en este mecanismo que se llama evolución, que siempre van a estar operando, ¿sí? A favor o en contra. Entonces, yo pienso que si vamos a estudiar estas variantes y el papel que juegan en el fenotipo, pues meternos en estos problemas de medicina de sistemas es mucho más acertado, ¿sí? ¿Alguien más tiene otro comentario, pregunta que quieran hacerle al doctor Rojas? Adelante. Muchas gracias por su presentación, muy interesante. Mi pregunta es, doctor, ahorita usted mencionaba que esta medicina de sistemas y todo lo que engloba, el médico va a tomar más importancia porque va a tomar decisiones. Y mi duda es, ¿usted cree que en los planes de estudios en la carrera de medicina están bien con la formación que les están dando, o definitivamente se necesita fomentar más todo esto de la biología molecular, genómica? Yo creo que eso va a ocurrir. Mira, mi experiencia viene del campo de la genética, ¿sí? Cuando yo comencé a estudiar genética, no era ni siquiera un tema de las escuelas de medicina, ¿sí? Por ahí en las clases de patología nos hablaban de que existía el síndrome de Down, ¿sí? Y eran 2 diapositivas, ¿sí? Y nadie hablaba del impacto de la genética. Eso fue, yo terminé en el 85, ¿sí? En los 90s me tocó ver cómo de pronto la genética y la biología molecular se volvieron importantes, ¿sí? Y comenzaron a ser introducidas en la carrera médica, ¿sí? Y hoy prácticamente que no hay escuela de medicina que no toque el tema, ¿sí? Los residentes que decían, no, pues es que yo voy a estudiar cardiología para ya no tener que saber nada de genes ni de nada de eso, pues se enfrentaron a un problema, ¿verdad? La farmacogenética reveló que, por ejemplo, que el manejo de los anticoagulantes tenía que ver con factores genéticos. Y los pobres están otra vez estudiando genética. No se diga a los oncólogos, ¿no? Los oncólogos ahorita, o los patólogos, ¿verdad? No se puede uno imaginar un patólogo que solamente vea laminillas en el microscopio, ¿sí? Ahorita obligatoriamente tienen que utilizar inmunohistoquímica contra marcadores para dar terapias personalizadas, ¿sí? Y eso implica que tienen que saber genética y biología molecular. Y son los patólogos que van a sobrevivir, ¿sí? Esto de la medicina de sistemas es una cosa que están haciendo. Yo veo como cosa positiva que este factor de las computadoras y de la integración matemática para muchos chicos resulta un aspecto novedoso e interesante, e imagino que muchos van a comenzar a incursionar en esta área, pero como tal, la medicina de sistemas y en general la biología de sistemas todavía no son tópicos que se tocan en las facultades de medicina, no se tocan, ¿sí?
pero con el tiempo así va a ser. Va a gastar tiempo, pero yo creo que para allá vamos. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Betty. ¿Qué tal, doctor? Sí. Es siempre un gusto estar en una de sus conferencias. Doctor, bueno, si bien esto de medicina de sistemas es algo que realmente va a tener una importancia muy grande en la sociedad, hablando en términos reales, ahorita en dónde se está aplicando la medicina de sistemas a nivel internacional y sí. sobre todo hacia dónde voy, aquí en México, con un IMSS, con un Seguro Social, con una de salud sí. que tiene pacientes a un montón y que la medicina personalizada realmente es una cosa utópica. ¿Usted qué perspectiva, qué opinión tiene? Bueno, ya afortunadamente ya no somos los únicos en México que estamos tocando este tópico, ¿sí? Por ejemplo, el Instituto Nacional de Medicina Genómica ya está comenzando a incursionar en medicina de sistemas, y también hay un esfuerzo en otra institución que no lo tengo yo claro ahorita, pero por lo menos ya hay un curso de medicina de sistemas en el IMG, ¿sí? Yo creo que el tópico central a nivel mundial de la medicina de sistemas son, sin lugar a dudas, 3 enfermedades: el riesgo cardiovascular, diabetes mellitus y cáncer, ¿sí? Varios laboratorios, particularmente en Estados Unidos, que es donde este movimiento es más fuerte, están enfocados a ya no solamente hacer biobancos de muestras, sino que cada muestra que se deposita en un congelador está respaldada por un registro electrónico completo de datos demográficos, clínicos, imágenes y todo. Muestra que no está respaldada por eso es muestra que es eliminada del biobanco, ¿sí? Y la integración de los matemáticos y de los bioinformáticos es impresionante. Y ahora, aprovechando que hay chicos aquí, les voy a mencionar que también que esto es una oportunidad muy interesante y que además es muy bien pagada, ¿sí? Una persona de sistemas, inclusive que en Estados Unidos ya crearon la carrera de Health Data Care Management, ya existe esa profesión, ¿sí? Y bioinformáticos y matemáticos, sus salarios son bastante altos, ¿eh? Hay gentes en estas áreas que tienen salarios de $150,000 anuales, ¿sí? Y como tú bien sabes aquí, la experiencia que hemos tenido nosotros es que el bioinformático que formamos inmediatamente se lo llevan para Estados Unidos o para Europa, ¿sí? Aquí un chico, a menos de que se consiga una novia de esas que no lo dejan moverse para ningún lado, si el chico no quedó atrapado, se nos va, ¿sí? ¿Por qué no? Porque pues para nosotros en México va a ser difícil competir contra los salarios que les pueden ofrecer en otros lados, ¿no? ¿Sí? Y lo menciono con conocimiento de causa porque nos pasó, ¿sí? Se nos fue, ¿sí? No están casados con gringas, holandesas, francesas, sí. Gracias, doctor. ¿Alguien más desea hacer algún comentario, preguntas? La gente vinieron de muy lejos, no tienen preguntas para platicar, ¿no? Bueno, entonces, bueno, antes de que concluyamos, doctor, le quisiera pedir a la doctora Marcela Granados que nos acompañe, por favor, quien va a dar unas palabras en representación de la doctora Doraila Cortés, que es nuestra coordinadora del Centro de Investigación, y que pasará a entregarle su reconocimiento. Muchas gracias. Doctora. Gracias. Okay. Además de que es un gusto saludarlo y hacer un reconocimiento por su trayectoria, es un gran amigo, entonces me da más gusto entregarte este reconocimiento. Quiero comentarles también que lo que decía el doctor a veces impacta más allá de lo que a veces nos imaginamos. Ahorita él decía que algunas enfermedades, incluso el enamoramiento, decías, puede ser un contacto y después de un tiempo se presenta. Entonces ojalá este sea el primer contacto, dentro de unos años sea ese enamoramiento hacia la investigación, lo que ustedes quieran desarrollar o seguir. Pero ya en la práctica, como a veces estos trabajos repercuten en otras áreas.
El doctor hace ya bastantes años con su equipo empezó a hacer unos estudios en Chiapas. Y como esta última diapositiva que a mí me da tristeza más que risa, de que en lugar de apoyarnos para que sigamos creciendo, a veces nos ponemos obstáculos. Y no es el caso de él ni la doctora Rocío, su esposa, que comparten estas investigaciones a ver a qué persona o en qué área puede caer la información y seguir creciendo. Y esto que ellos hace muchos años empezaron a trabajar en Chiapas, ha continuado, cayó en otras áreas y se sigue trabajando en función de la salud pública. Entonces, yo te quiero agradecer tu trabajo, todo el esfuerzo que hacen y que sigan de esta forma realmente motivando a los jóvenes y a los que no estamos tanto, pero que aunque hablaste de enfermedades complejas, yo lo entendí muy bien, lo hiciste muy sencillo. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Realmente creo que esta oportunidad que tienen ustedes de venir a escucharnos, de venir a conocer parte del centro de los centros de investigación de la universidad y de otras universidades, nos permite crear esas redes que necesitamos para poder crecer. Las enfermedades son dinámicas, los estudios son dinámicos, todo está en dinamismo, incluso la pregunta que hacía la doctora sobre la currícula también son dinámicas. Y entonces este dinamismo es crear estas redes que cada vez se deben de meter, por decirlo así, incrustar en muchas otras áreas que aún falta por integrarse a la salud. Les agradecemos que estén aquí, a los compañeros de las otras unidades que estén también siempre presentes, y los invitamos a que no nada más ahora, sino en otros momentos, vengan a conocer qué es lo que se hace en las unidades de investigación de esta universidad y de otras muchas, que sea realmente un trabajo en conjunto y que sea en beneficio, como también lo dijo el doctor, de la salud de las y de los mexicanos. Te agradezco mucho y en agradecimiento a tu tiempo y a tu trabajo, entrego este reconocimiento por parte de CIDIX al doctor Augusto Rojas Martínez. Muchas gracias. Y bueno, también, doctor Rojas, en representación de CONACYT, también hago entregar este reconocimiento por parte de la Semana de Ciencia y Tecnología, que entregamos con muchísimo gusto para nuestra participación, doctor. Y bueno, el doctor Rojas pues es fundador de este centro de investigación. Realmente él está aquí con mucho cariño también, porque lo que representa para él, estoy seguro, somos amigos ya de muchos años, y que estoy seguro que a él en este momento que está participando con todos ustedes, pues es un momento seguramente muy emotivo, doctor. Claro. De ese marco del 8º aniversario y bueno, ponernos de acuerdo para estar aquí. Nos da mucho gusto que hayan participado. Vamos a hacer ahora lo siguiente, no te vayas, doctor. Vamos a hacer una actividad, vamos a hacer un recorrido por lo que son dos laboratorios de este centro de investigación, lo que es el laboratorio de genómica y el laboratorio de terapias experimentales, que precisamente fue el que fundó el doctor Rojas ya hace 8 años. Entonces voy a pedirles, por favor, se pueden, maestra, si pudiera haber una división de dos grupos a la mitad para comenzar con la dinámica. Bueno, a nuestros amigos en Facebook, muchísimas gracias por seguirnos. Vamos a cortar la transmisión.